Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes para todos. Volví con los videos, dándole un poco continuidad al video anterior que había hablado de la política. Hoy quiero un poco presentarle, ¿no? Vuelvo a decir siempre para los que por ahí no tienen conocimientos académicos o lectura de lo que es filosofía, entonces por ahí los conceptos que puedo utilizar son un poco desconocidos. Para el que ya sabe, le parecerán muy básicos. Política viene de polis, ¿sí? Y polis es el pueblo, la ciudad, ¿no? Entonces, la otra vez decía la responsabilidad, ¿no?, que tenemos que tomar frente a las decisiones políticas, porque al estar en un sistema que es representativo, nosotros le cedemos, ¿no?, a alguien, que es el presidente, ¿sí?, el derecho, ¿sí?, de decidir por nosotros, ¿no? Entonces, ya si pensamos, si tenemos que pensar eso, es amplio y no es nada fácil, porque nosotros estamos diciéndole, bueno, te dejo en tus manos para que vos decidas hacia dónde vamos a ir ahora, ¿no? Entonces no es algo que hay que tomárselo a la ligera, ¿no? Hay que pensar un poquito, ¿no? Y en ese sentido creo que estamos en una época que, dicho sea de paso, para bien o para mal, la cultura, las tradiciones, ¿no?, van cambiando, las personas vamos cambiando. Y bueno, hoy creo que estamos en una etapa donde se han perdido muchos valores, ¿sí? Se han perdido muchos valores y a su vez no hay responsabilidad, ¿sí? ¿Viste? Siempre la culpa la tiene el otro, ¿no? Y eso es catastrófico. Después me explico por qué, ¿no? De repente estamos como, primero que nada, la mayoría de los hijos, ¿sí?, dependen mucho de los padres, ¿sí? No se hacen cargo de su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos personas de 35 años, quizás más, viviendo con los padres, dependiendo de los padres, ¿sí? Claramente, si vive con los padres, depende emocionalmente de los padres y en muchos casos también económicamente. No se paga un alquiler, no busca su casa propia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso claramente tiene una implicancia, porque siguen siendo en sus cabezas unos adolescentes, ¿no? La categoría del concepto adolescente, por ahí si hablamos de un psicólogo diría otra cosa, pero el concepto adolescente, mira, hay personas que no lo viven, la adolescencia. Si uno va, calculo que acá también, pero no hablo por ahí de acá de la provincia de Buenos Aires porque no conozco mucho, pero en cualquier provincia, ¿sí?, los chicos son niños y ya el otro día son adultos. No digo que esté bien, pero lo que estoy diciendo acá es que ese concepto de adolescente, esa etapa como de rebeldía, donde, viste, como que no miden no miden su cuerpo, no miden la fuerza de su cuerpo, que no se pueden controlar, bueno, en la mayoría de las provincias los chicos apenas salen de la niñez empiezan a trabajar, o sea, trabajan con la familia, ¿viste? Van a criar una vaca, a hacer carbón, a trabajar en una carpintería, en una terminación de mueble, a sembrar batata, mandioca, zapallo, lo que sea, y no tienen tiempo para hacer ese proceso de adolescente, ¿no? Y entonces la vida va mucho más rápido, ¿sí? A lo que voy con esto es que el concepto de adolescencia no es un concepto, digamos, biológico, ¿sí? En la antigua Grecia no había adolescentes, ¿sí? Pasaban de la niñez al hombre, entendiendo al hombre como la persona adulta, ¿no? Pero hoy en día eso
en general, pero acá en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, y algunos de ustedes por ahí me dicen de otro lugar, es como que eso se prolonga, ¿no? Esa dependencia de los padres. Y yo no es que estoy hablando mal de la familia, todo lo contrario, o que esté hablando mal de que los hijos sigan amando a sus padres y sigan dependiendo en cierta manera, ¿no? En el buen sentido. El tema es cuando no se hacen responsables de sí, de su vida, ¿no? De su existencia, que, vale aclarar, es única y irrepetible. Cada uno de nosotros es único y irrepetible, ¿no? Por eso es que somos todos importantes, ¿no? Y entonces estamos en una etapa donde no se es consciente de eso, ¿sí? No se es consciente. Así como se perdieron tantos valores, por ejemplo, tales como el respeto a los mayores, valores como el saludo, como el dar las gracias y más, ¿sí? Hoy la vida se toma como muy light, ¿no? Muy suave, muy liviana, ¿no? Y eso es un mal, primero para la persona en sí y luego un mal para la sociedad, ¿sí? Porque todo delegamos a lo demás, ¿sí? ¿Viste? Entonces yo, no sé, bueno, no me puedo ir de la casa de mis padres porque no puedo alquilar. Y bueno, ¿viste? La culpa es del gobierno porque, bueno, por el gobierno lo elegimos nosotros, primero que nada, ¿no? Entonces, uno me puede decir, che, pero yo no voté al kirchnerismo. Bueno, ¿viste? Pero ¿qué hiciste dentro de lo posible para evitar, ¿no? Otro me puede decir, yo no voté al macrismo. Y bueno, sí, pero cierta responsabilidad tenemos, ¿no? Todos. Es por eso que la otra vez hablaba de la educación y el tema de formarse y saber por dónde viene la mano, ¿no? Entonces creo que eso es una cuestión existencial fundamental, ¿no? El pensar la existencia, ¿no? Y la existencia responsable, es decir, lo que queramos hacer en nuestras vidas, es verdad que tenemos el derecho y la libertad de hacerlo, ¿sí? Pero también hay que hacerlo con cierta seriedad, con cierto compromiso para uno mismo y para con los demás, obviamente, ¿no? Eso me parece que es fundamental y habría que promover, porque hoy en día eso, ¿viste? Decía recién, sí, no sé, si no puedo alquilar una casa, bueno, me vuelvo con mis padres, ¿viste? Tengo todo resuelto, o sea, la vía fácil, vuelvo con mis padres. Y la culpa es de la economía, del gobierno que te hace malas cosas, ¿viste? Si no puedo superar un trauma, la culpa es de la infancia, como dijo Freud, ¿no? ¿Viste? Lo que me pasó en la infancia no lo puedo superar más, ¿no? No puedo aprobar la materia, la culpa es del profesor que es un forro, porque es así, ¿no? Y nunca nos hacemos cargo, nunca decimos, che, pero ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Es así o no? Porque en muchos casos puede ser que sí, puede ser que sí, que uno esté dejando todo en la cancha, como se dice. Pero no puede porque hay cosas que no dependen de él. Pero en muchos casos, y la mayoría es que no desentendemos el tema, le culpamos al resto y nosotros somos inmaculados, ¿no? Bien, eso es una cosa. Y otro punto que quería tratar ahora, a partir de la existencia también, de pensar nuestra existencia acá, ¿no? En este aquí y ahora, que me parece a mí que una cosa que hace muy mal a la humanidad es el concepto de clase, ¿sí? Pues entonces tenemos, ¿viste? Clases, no sé, clase obrera, clase media, clase alta, ¿no? En fin, y cuántas cosas más que se puede decir, ¿no? Y cada uno de esos es un subgrupo dentro de la humanidad, ¿no? Si hablamos puede ser dentro de un pueblo, dentro de una provincia, dentro de una nación, ¿no? Y yo creo que el problema justamente radica en que nos cerramos a ese grupo nada más y no nos permitimos conocer y aprender, ¿no? Que es la apertura al otro, diríamos, ¿no? Usando una categoría filosófica, ¿no? La apertura a la exterioridad o a la otredad, ¿no? Miren, yo tengo amigos
que trabajan metalúrgica, otros son pintores, ¿sí? O trabajan en la industria de la carne, otros hacen changas, ¿no? Y cada uno tiene algo para enseñar, ¿sí? Y yo aprendo mucho, aprendo de valores que tienen, aprendo del trabajo que hacen, ¿sí? Porque otros son mecánicos, por ejemplo, ¿no? A mí me das una llave y, ¿viste? Me da una caja de herramientas y no sé, ¿viste? A lo sumo puedo leer un poquito los numeritos que dicen ahí, ¿no? Y lo más probable es que al mecánico yo le entregue un libro de la biblioteca y le digo, decime qué quiere decir con esta categoría y tampoco entienda, ¿no? Pero eso no nos hace, no hace diferente en el buen sentido de la palabra, pero no nos hace, ¿cómo sería? No nos hace inferior o superior, ¿sí? Que es el concepto que se maneja mucho, y eso hace muy, muy mal a la humanidad, ¿sí? Creer que uno es superior al otro, ¿sí? Son distintos saberes, nos dedicamos a distintas cosas. Eso no significa en absoluto que si yo el día de mañana me pongo a estudiar, ¿sí? Mecánica, el día de mañana también sepa qué hacer con una herramienta, cómo arreglar un auto, arreglar una moto, lo que sea. Y si la otra persona que hoy es mecánica, porque no estudió, porque no quiso, no tuvo la oportunidad, se pone a estudiar filosofía, puede saber mejor que yo filosofía el día de mañana, ¿sí? Pero eso es lo que se tiene que dar, saber que en realidad elegimos distintos caminos o tuvimos la oportunidad en cierto momento de elegir esos caminos, y es lo que estamos transitando ahora, ¿sí? Pero no es que uno es inferior y el otro es superior, porque eso es lo que hace mal a la humanidad. ¿Y qué pasa? Justamente el tema de los, llamémoslo así, los intelectuales, que me parece que es el gran error justamente también, es que los intelectuales no se juntan, ¿sí? Hay ¿cómo es? Una frase así muy conocida que se llama... que reza de la siguiente manera, ¿no? Embarrarse con el barro de la historia, ¿no? Sartre lo ha trabajado mucho eso, Jean-Paul Sartre, un filósofo francés. Y el mancharse con el barro de la historia es conocer la cotidianidad, conocer a la gente, conocer cómo se vive, ¿sí? No es solamente leer libros, ¿sí? Porque yo puedo conocer muchos libros, puedo leer muchos libros, pero después la verdad que no entender nada de la vida, ¿sí? Y así se toman decisiones que no se adecúan a la realidad, ¿sí? En educación, fíjese, lo que son docentes, ¿sí? Docentes sabrán todo lo que pasa en la educación. Bajan línea, ¿sí? Un diseño curricular que no se aplica en la realidad. ¿Pero por qué? Porque lo que hicieron así, son licenciados, doctorados en ciencia de la educación, pero leyeron un libro y no conocen la realidad, entonces quieren aplicar ese libro a la realidad. Y no es así. Hay que unir las dos cosas y de ahí hacer un proyecto, ¿sí? Entonces el gran problema es el gran problema es que dividimos a la humanidad en clases, ¿sí? Entonces la clase intelectual se junta con la clase intelectual, ¿sí? No va a querer juntarse con un mecánico, con un herrero, con un changarín, con un pintor, ¿no? Y eso es absurdo, ¿no? Entonces creo que eso es importante, que cultivemos, ¿sí? Que cultivemos ese diálogo, esa cultura de encontrarnos y no mirarlo de arriba al otro, ¿no? Sino aprender y enseñar, obviamente que sí, enseñar, eso se tiene que dar, ¿sí? Entonces yo enseñar lo que sé, ¿sí? Porque como siempre digo, incluso yo que me dedico a la filosofía, ¿sí? Seguro que hay otras personas que también se dedican a la filosofía y son mucho más inteligentes que yo y saben mucho más que yo de filosofía. Entonces, ¿viste? Es absurdo que yo me vaya y encuentre a alguien que no sabe de filosofía y me sienta superior. Es absurdo, ¿sí? Digo de filosofía, pero puede ser de cualquier área, obviamente, ¿no? Tiene que ser una complementación. Yo tengo que aprender del otro, enseñarle, ¿sí? Y junto ver qué es lo que pasa, porque la realidad humana es una, ¿sí? Y lo más probable es que mi problema no es el problema que tiene, como decía recién, el mecánico, el pintor o quien sea, ¿no? Pero tenemos que unir todo eso y de ahí sacar algo bueno, algo bueno.
Porque si no, y lamentablemente esto es así, que los intelectuales, ¿sí? O sea, lo que estudian son los que llegan al poder por lo general, los que estudian, los que tienen título, y piensan para sí mismos, ¿sí? Pero no piensan la realidad como tal, ¿sí? Y terminan enriqueciéndose o, digamos, teniendo privilegios, y la gente que labura, ¿sí? que lleva adelante el país, cada vez está peor, ¿sí? Eso me parece que es importantísimo que lo pensemos. Y a cada uno de nosotros, cada uno da lo que da, quiero decir, a ver, yo soy filósofo, sí, hago filosofía, ¿no? Entonces, vos lo decís, si me van a venir a mí a pedir para que resuelva un problema mecánico, y estamos perdidos, porque no es mi área, ¿no? Le puedo poner la mejor voluntad, ¿sí? Pero no lo puedo resolver. Y lo mismo, al mecánico no le podemos decir que tenga una mirada, no sé, global de la filosofía, la antropología y la ética. Y no, porque se dedica a otra cosa. No es excluyente. No quiero decir que porque es mecánico jamás va a tener eso. No, puede tenerlo, porque capaz hay mucha gente que por ahí es autodidacta, quizás lee mucho y sabe capaz más que yo de filosofía, sin haber ido jamás a la universidad. No, pero eso tenemos que comprender, de más bien estar en un diálogo, en una apertura, de aprender, de enriquecernos, más que de estar juzgando, ¿no? Así creo que se debe vivir, así como yo vivo la existencia, así como yo entiendo la existencia humana, ¿sí? Cuanto más nos cerramos, somos egoístas y empezamos a competir, ese no es el camino, porque nos autodestruimos como humanidad, ¿sí? Uno puede ser muy bueno en algo, pero si no lo comparte, no vale de nada, ¿sí? Y al fin y al cabo, todos tenemos que tirar para el mismo lado si queremos salir adelante como un país. Si queremos tener una política, o sea, tener dirigentes políticos honestos, tenemos que todo conocer más o menos, y como decía el otro día, votar a alguien que conozca, que conozca la realidad, no que haya leído muchos libros, no que haya ido a la universidad, porque yo puedo tener 5 o 6 títulos, puedo ser profesor, puedo ser licenciado, puedo tener, no sé, un doctorado, doble doctorado, un máster, ahí vuelvo.